tal? Hola Paco, hola a todos. Hola, ¿qué hay? ¿Qué aventura esta? Bien, bien, qué aventura esta, ¿eh? ¿Cuánta luz hay aquí? Espera, desde luego, esto es más Luz, difícil que luz. subir al febrero. Un día de niebla. Ánimo, ánimo, paso a paso. Bebemos agua. Ay, bueno. A ver. Muy bien, no sé si estamos ya en directo. Bueno, esperamos 3 minutitos Sí. para que se vaya uniendo gente. Muy bien. Yo no sé si Esto sí nosotros que es una podemos aventura y no... Hola, saludos a Irún, Josécho. Vale. No sabemos cuántos habrá. Están los mensajes aquí a mano derecha. No sé si se estará conectando ya la gente. Damos unos minutitos. Sí. Vale. ¿Tú me oyes bien, no? Perfectamente, y te veo mejor, muy atractivo. Vamos, es que Te el veo muy confinamiento me está atractivo. sentando bien. Como dice mi buen Yo que amigo, conseguí, voy a decirle a Sánchez que me dé otros 40 días, que a mí esto me sienta bien. como dice mi jefe Juan Luis Cano y amigo, te veo muy atractivo. Más atractivo que de costumbre, así que perfecto. Sí. Eso dice mi madre cuando me ve. Hijo, has mejorado. Digo, claro, la buena vida. Aquí todo el día comiendo, bebiendo. Hola, Baldomero, ¿qué tal? Bueno, se va sumando gente. Bueno, A todos. antes habían lanzado por ahí una pregunta. Se nos oye y se nos ve bien, ¿no? Si nos podéis dar un feedback a alguno de los que estáis. Vale. Sí, perfectamente. Muy bien. Hola, Fabiana, ¿qué tal? Paloma, Ana, Baldomero. Bueno, ya ves que, Fran, que tenemos por aquí un montón de amigos. Madre mía. Del País Viajes y dispuestos sobre todo a viajar contigo, a la gran aventura de eso. Pues esperamos, sí, unos segunditos. ¿Y cómo llevas el confinamiento? Bien, bien. Hombre, te voy a ser sincero, como un león enjaulado, porque a mí me va al campo, me va a la montaña, me va a la carretera y la manta, pero lo llevo bien y sobre todo porque afortunadamente toda mi familia la zamorana, mi pareja, mi amor, mi mujer, mi familia la zamorana, la madrileña, mi hermano, mi madre y mis sobrinas están bien. Sí. Eso es lo primordial. Y entonces a partir de ahí, bueno, el confinamiento, pues reorganizando cuadernos de campo, archivo, entrevistas, leyendo mucho, documentándome y reflexionando. Yo creo que esta cuarentena, ya llevamos más de 40 días, sirve para algo que hacemos en el Camino de Santiago, que es reflexionar, escuchar el silencio, estar con nosotros mismos y ser solidarios. Tiene una lección muy de camino todo esto. Yo estoy contigo que si tienes la suerte de que no afectaba a tu familia, estás de salud bien, no le ha pillado a nadie cercano, bueno, pues hay gente que lo está pasando mal, pero bueno, si tienes esa suerte, pues esto para mí está siendo también un periodo increíble. O sea, yo no he tenido un minuto de aburrirme, he podido sacar adelante proyectos que siempre tienes ahí abandonados, escribir, aprender, tutoriales de estos que vas guardando. Sí. Ya lo veré, y ahí se queda. Y bueno, pues sí, y como tú bien dices, para mí una de las grandezas del camino siempre fue, y creo que sigue siéndolo, y a ver si tú coincides con esto, es en un mundo loco como el que vivimos, de repente te metes en la naturaleza a hacer un esfuerzo físico que creías que no podrías, pero sí puedes. Y encima, en silencio, en soledad, en soliloquio, porque caminar es una actividad tan personal, es como la tos. Cada uno tose de una manera, pues cada uno camina de una manera y a un ritmo. Entonces, al final termina solo siempre, ¿no? Entonces, esa posibilidad de soliloquios y de reflexión, para mí siempre ha sido la grandeza del camino. No sé tú qué opinas. Es una de las claves y además es una de las claves que ponemos en práctica en los viajes organizados que hacemos en el País Viajes al Camino de Santiago. Hay tantos propósitos en el camino como peregrinos, pero una de las claves, lo que llamamos mágico del camino, eso que no se puede explicar, seguramente todos los peregrinos que nos estén viendo ahora sabrán a lo que me refiero, ¿no? Tiene que, pues mira, de repente en este siglo XX, XXI en el que ya estamos, urbanitas acostumbrados a tocar cemento, vidrio, hierro, asfalto, nos sueltan al campo, a las montañas. Ese es el primer encuentro con el que ha sido siempre nuestro entorno, Paco. Y de repente vamos ahí. Y en el camino de repente empiezan a recobrar fuerza o empieza a cobrar fuerza valores, propósitos, momentos, sensaciones que en nuestro día a día, en el vértigo del día a día que llevamos en las grandes ciudades, hemos olvidado.
empiezas a recuperar esos momentos contigo mismo, empiezas a recuperar el contacto con tu cuerpo, con tus músculos, a hablar con ellos, recuperas el contacto con la naturaleza, con el calor del sol, el frío, con la lluvia, de repente te metes en los charcos, vuelves a ser un niño pequeño y tienes mucho tiempo para reflexionar, y esta es una metáfora muy del Camino de Santiago, la cantidad de cosas innecesarias que llevas en tu mochila día a día, que también las llevas en el camino y las vas soltando, la cantidad de cosas que no necesitas, la cantidad de cosas que puedes superar y hacer. Muchas veces en el camino, tú lo sabes mejor que yo, que para eso eres maestro y jefe y veterano, para mí un faro, es que cuando has recorrido 23 kilómetros no puedes llegar y llegas. Sí. Y esa superación, esa serotonina, esa capacidad de descubrir que no tienes límites, que puedes centrar energía, que superas fantasmas psicológicos, fantasmas físicos, fantasmas emocionales, y que sigues aumentando y que sigues creciendo. Bueno, son las lecciones espirituales humanas de sí. Unas de las que tiene el Camino de Santiago. Completamente de acuerdo contigo. Bueno, deciros a quienes estáis viendo que como Zoom tiene un aforo limitado, esta conversación se está emitiendo también en directo a través del Facebook de Viajes, del País Viajes, el Facebook del País Viajes y el Facebook de Vida Travel Brand. Ya sabéis que esto es... Y bueno, y el motivo de esta quedada aquí entre dos fanáticos del camino, ya una vieja gloria, como él dice, y una gloria actual, porque si hay alguien que sabe el camino ahora mismo, es Fran Contreras, perdón, es que Fran va a hacer viajes con el País Viajes. Tenías previsto uno ahora que se ha suspendido por razones obvias, pero lo vamos a anunciar enseguida. Cuéntanos qué plan tienes, cuál es tu idea con este viaje que estás preparando y al que se pueda apuntar quien quiera viajar con un verdadero maestro del camino. ¿Qué plan has pensado para eso? Bueno, maestro de nada... ¿Y cuándo crees que podrá ser? Maestro de nada, aprendiz de todo. Sí eso que es verdad bueno, que eso es buenísimo. En los viajes organizados que hacemos con el País Viajes, con Vida Travel Brand, lo que hago es plasmar el trabajo que llevo desarrollando desde hace 30 años como periodista, documentalista, reportero y escritor, especializado en eso que se llama ahora periodismo de misterio, en temáticas heterodoxas, historia legendaria, misterio y misterios. Y eso plasmarlo en los viajes que hacemos. ¿Qué viajes vamos a hacer? Bueno, por un lado tenemos los denominados viajes con historia, leyenda y misterio, y teníamos uno programado para el mes de mayo. Nos íbamos a buscar el Grial, el mito del Grial, la copa de la última cena, a Aragón y a Navarra. Dormíamos en el monasterio de Leire y recorríamos los lugares griálicos, el monasterio de San Juan de la Peña, la catedral de Jaca, íbamos al santuario de Santa María de Unate, buscando esas pistas sobre esa gran reliquia que hoy se venera y se custodia en la Catedral de Valencia, que generó muchas cosas. No hay que verlo como un objeto religioso, sino que esa copa, mientras estaba en el monasterio de San Juan de la Peña, allí donde vamos a ir, provocó la creación de la literatura griálica caballeresca del siglo XII, de Perceval, de Creyent de Troyes, de Huron, de von Eschenbach, que generó estudios arqueológicos únicos hasta el momento sobre una reliquia, bueno, un montón de cosas. Y vamos a hacer el viaje en busca del Grial, lo vamos a posponer para noviembre, si todo cambia y se abren las normativas y empieza la apertura que todos esperamos. Y luego tenemos otra serie de viajes que son organizados de 7 días al Camino de Santiago. No son viajes al uso, Paco, porque yo soy peregrino desde hace 15 años, soy además hospitalero. Y hospitalero además, eres hospitalero en Grañón. En Grañón, en la Casa de las Sonrisas, normalmente estoy allí con Ernesto y con Necane. Entonces lo que intento es realizar un viaje en grupo para pocas personas al Camino de Santiago, descubriendo qué es el Camino de Santiago. Porque, ¿qué es el Camino de Santiago? Bueno, en pleno siglo XXI sabemos que desde hace siglos ha sido recorrido por millones de personas, unos en busca de la fe, otros en busca del milagro, otros en busca del perdón, otros en busca del conocimiento, de lo ignoto, de lo desconocido, pero a día de hoy, en pleno siglo XXI, el Camino de Santiago es la ruta religiosa, espiritual, artística, cultural, mágica y para mí transformadora más importante de todas las existentes en el siglo XXI. ¿Cómo redescubrimos ese Camino de Santiago? Bueno, pues los viajes que hacemos en el País Viajes a la ruta jacobea
son de una semana para enseñarles a todos lo que es la experiencia de caminar, lo que es el espíritu del camino y sobre todo, no voy a dar muchas pistas porque hay mucha gente que nos ve, Paco, y luego tú sabes cómo es esto. Claves, sí, no hagas spoiler. Claves deja y la ilusión secretos. de descubrir allí esas maravillas ocultas del camino. Sí, porque además descubrimos claves y secretos que normalmente no salen en ningún libro, no te cuentan ningún guía y que la gente que va por libre tampoco sabe y que desconoce. Por ejemplo, yo, si me dejas, como tenemos 20 minutos, porque sé que tú a las 8:10 tienes tu directo en tu cuenta de Instagram. Sí, es que hago doblete. Sí. Pero eso te iba a decir, mira, ¿por qué no empezamos? Yo estoy contigo, fíjate, o sea, para un ateo irreverente y incrédulo como yo, el camino está lleno de cosas que te llaman la atención, o sea, sorpresas, una talla o una relación de una cosa con otra. Necesariamente tienes que preguntarte, aquí hay algo. Y creo que esa es la magia del camino, que tú vas caminando y no vas caminando por una senda de los Pirineos, vas caminando por un sitio donde notas que hay algo. ¿Cómo empieza ese algo? Cuéntanos. Te voy a dar algunas claves, ¿no? Te voy a dar algunas claves. O sea, ¿cómo empieza esta gran operación de marketing que 1000 y pico años después sigue llevando gente a Santiago? Te lo voy a contar como un cuento, os lo voy a contar como un cuento a todos. Érase un día del año 813 cuando un eremita llamado Pelayo, en un bosque, Libredo, hoy Compostela, ve unas luces en los cielos. Ahora que los ovnis están de moda, pues el eremita Pelayo vio unas luces extrañas en los cielos. Avisó al obispo Teodomiro de Iraflavia, lo que es hoy Padrón, y este es el detalle importante, por ciencia infusa, por revelación, dictaminaron que habían encontrado la tumba del apóstol Santiago. Sí, porque el carbono 14 en esa época no estaba todavía muy desarrollado, ¿no? Fue por ciencia infusa. Sí. Hay una conspiración, hay un misterio, luego si quieres te doy un par de detalles. Avisan al rey Alfonso II del Casto. Hay que ubicar todo esto temporalmente, ¿no? Que es lo que hacemos en los viajes o lo que hago en las secciones de radio, soñar. Viajemos al siglo IX. La península está tomada por los musulmanes, solamente queda un grupo de reducidos cristianos como los galos en los montes cántabros y asturianos. Córdoba es la capital del mundo musulmán, centro de peregrinación incluso, la gran capital de la cultura. Bueno, pues avisan al rey Alfonso II del Casto, se pone el sello político de un descubrimiento en ese tiempo en el que los cristianos están asfixiados, avisan al Papa León III y se pone el sello religioso. Ahí nace en el siglo IX el Camino de Santiago. A partir del siglo X, te lo voy a decir en titulares, hay un salto cuántico y cualitativo. Lo que es una romería, luego explicaremos qué es un palmero, qué es un romero y qué es un peregrino, que son cosas distintas, otro día. Almanzor arrasa Compostela. Arrasa que es que solamente deja la tumba, y además con una leyenda muy maravillosa o muy fantástica, que dice que había un monje que era supuestamente el apóstol Santiago. Se lleva hasta las campanas de la catedral de... Se lleva las campanas, ya lo creo. Y se las lleva a Córdoba, que luego son recuperadas por Fernando el Santo, por el rey Fernando. A partir del siglo X hay un salto cualitativo. Y ese salto es que los reinos cristianos, Reino de Navarra, Reino de Aragón, los condados catalanes, se reunifican en torno a esa tumba. Y empieza lo que era una romería local a hacerse nacional, entre comillas, y a tener eco en el resto de Europa. El primer peregrino que hay después del ataque de Almanzor, creo que es el obispo de Puy, Gotesalo, en el año 950. Después de eso viene la reunificación de los reinos. Por un lado, Alfonso VI, León y Castilla, por otro lado, Sancho Ramírez, Navarra y Aragón. Y a partir de ahí habría otro salto, el que se da en el siglo XII con el obispo Gelmírez en Compostela. Te lo estoy resumiendo porque si no, esto puede ser... Sí, porque todavía... A partir del siglo XII, el Camino de Santiago se convierte en la autovía cultural de Europa. Empiezan el Papa Urbano II concede a Compostela la sede... Perdona, en esos 3 siglos podríamos decir que la tumba de Santiago y el mito de la tumba de Santiago es una gran operación, no digamos de marketing porque puede sonar algo despectivo, sino una gran operación logística de imagen, de unificación frente a un enemigo común que era
el musulmán. Es decir, necesitamos algo que unifique, algo que nos y hay un detalle más importante. ¿Y esto podría ser? No, y hay un detalle más importante, que lo contamos en los viajes, que son, yo lo llamo la conspiración jacobea. Yo no quiero herir las sensibilidades religiosas, ¿eh? A mí me da igual el debate de si está Santiago el apóstol o no. Ya he superado esa fase. Hoy en día Pero sí es verdad que hay un detalle, Paco, fantástico. Mira, no es solamente la reunificación o la unificación de los reinos cristianos, es la lucha de la propia Iglesia. Quien da validez a la peregrinación de Santiago en España y quien está detrás de todos esos avales del rey Alfonso II de Castro, del obispo Teodomiro, es un tipo que es fascinante y que es un enigma. Sabemos que es beato y que era de Liébana. Y lo conocemos como el beato lebaniego. No sabemos nada más. Eso y que hizo el mayor copy-paste de la historia. Que son sus comentarios al Apocalipsis de San Juan, que luego aparece tallado en el románico y en el gótico y genera ese culto o esa división literaria que son los denominados beatos, ¿no? Las obras de arte fascinantes. Sí. Bueno, el beato de Liébana, en una lucha contra el adopcionismo, que es una corriente de la Iglesia, predicada desde Toledo por el obispo Elipando, genera el culto a Santiago. ¿Y por qué? El obispo Elipando de Toledo promovía que Jesús no era hijo de Dios, era un profeta, y lo hacía para la convivencia de las tres culturas. Y el beato de Liébana se arma como el estandarte de Jesús, hijo de Dios, para defender la Iglesia de Roma. Entonces, no solamente se lucha contra el poder musulmán, sino que el origen del camino de Santiago entre corrientes de la propia Iglesia. La oriental y la de Roma. Y finalmente gana la de Roma. De aquellos copy-paste del beato de Liébana y de aquellos poderes, pues hoy tenemos el camino de Santiago. ¿Está el apóstol enterrado ahí? Eso sería otro enigma, porque no solamente se hallan una vez. En el siglo XIX, el pirata Frank Drake amenaza con arrasar Galicia. Esa anécdota buenísima. Y el obispo esconde los restos tan bien que están 300 años desaparecidos. Exacto. ¿No? Y entonces se vuelven a esconder los restos del apóstol Santiago en el siglo XIX ante el temor de un ataque del pirata Frank Drake en tiempos de Isabel II en Inglaterra. Bueno, pues vuelve a ser redescubierto en el siglo XIX, supuestamente, y empieza otra vez el interés. Perdona, o sea, se esconde, es que has dicho que se esconden en el siglo XIX. Se esconden en el XVI, en época de... Y se descubren en el XIX. Y se descubren en el XIX, sí. Pues, es decir, seguro que nos está viendo algún historiador y nos va a dar un capítulo. Bueno, que nos disculpen. Entonces, ¿quién está enterrado allí? Bueno, fíjate que a mí me gusta mucho la teoría de Prisciliano, que es otro personaje que descubrimos en los viajes. Fue el primer hereje y el primer ajusticiado por la Iglesia, obispo de Ávila, y fue una corriente herética, la pristilianista, muy interesante, con unas doctrinas en las que se adoraban el culto a la naturaleza, a las montañas, a las cuevas, en el que la mujer tenía un papel protagonista en aquellos primeros siglos, siglo III, siglo IV del cristianismo. Hay quien dice que el camino marca los caminos por donde fue Pristiliano y que a lo mejor lo que se adora o se adoraba, o el culto que había en Compostela, es el de la tumba de Pristiliano. Sea como fuere, al margen del propósito o el interés religioso o espiritual, de lo que no cabe duda es que cuando recorremos el Camino de Santiago estamos haciendo un recorrido por la historia, estamos haciendo un recorrido por un auténtico museo al aire libre, encontramos el románico, encontramos el gótico. Te podría contar más detalles, nos vamos a ir de tiempo, pero sí me gustaría matizarte antes de entrar en preguntas, ¿vale, Paco? ¿Cuándo nace el camino del siglo XX y del siglo XXI? Sí, fíjate, yo te iba a preguntar también antes de llegar a eso. Luego hay un periodo oscuro, o sea, a partir del siglo XV, la devoción a Santiago, la necesidad de la peregrinación, porque es verdad que la peregrinación también fue en esa Edad Media auspiciada por los poderes porque era un camino económico y un camino de repoblación. Una vez que eso acaba, a partir del siglo XV, el camino cae también, ¿verdad? Hay unos tiempos oscuros ahí. Sí, es el tiempo de las sombras. Y hay varios, para resumirlo, hay varios puntos. Mira, por un lado, el film lo marca la desaparición de los gremios de constructores,
nacen las universidades en Italia de arquitectura en el siglo XV y los gremios de constructores, que son los grandes vertebradores del Camino de Santiago, los que levantan los templos de piedra, los monasterios, los castillos, las iglesias, las catedrales, desaparecen. Ahí tenemos un nexo de unión muy misterioso porque da origen a la masonería, de los gremios de constructores pasan a los masones, el trabajo especulativo, muy largo de contar. Las guerras entre reinos en España hace que también se marquen las primeras credenciales, las impone el rey Juan II, para que sepa quién es peregrino y quién no es espía, y va de reino en reino. La peste cierra fronteras. La guerra, por ejemplo, en el siglo XVI, Felipe II recrudece las normas de las credenciales de los peregrinos en su guerra contra Luis XIV en Francia, por el paso de espías. Es decir, la Ilustración hace que se pierda ese sentimiento religioso. Hay diferentes puntos que hacen que desde el siglo XV-XVI hasta los años 70 del siglo XX casi desaparezca. Luego tendríamos que sumar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil. Y no vuelve a aparecer hasta los años 70 del siglo XX. Desde el siglo XV-XVI hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, el Camino de Santiago se convierte en una ruta de románticos viajeros, aventureros, penitentes, religiosos, truhanes, hay de todo. Sí, de hecho, hay por ahí datos que, bueno, pues eso, la primera mitad del siglo XX podía haber 15 o 20 peregrinos un día 25 de julio en Santiago. 4 chalaos que se acordaban de aquello, pero se habían caído. ¿Y cómo llega ese resurgimiento, esa nueva edad dorada del Camino de Santiago? Es un camino de peregrinación medieval y, sin embargo, en el siglo XX se convierte en otra gran ruta turística o de peregrinación. No. ¿Cómo llega a ser resurgir? Yo tengo mi teoría, bueno, yo voy a hacer un pequeño spoiler, yo tengo mi teoría que plasmo aquí en muy bien, entonces, se me ha olvidado deciros que Fran no pasa nada, te lo cuento, que se nos va el Camino de Santiago, que es el libro que tienes que llevar al Camino de Santiago para enterarte de ese de esas otras cosas que estás viendo pero no entiendes, ¿no? Guía mágica del Camino de Santiago de Fran Contreras. Yo, como te decía al principio, pertenezco a ese periodismo heterodoxo, ¿no? Entonces, para mí, y lo plasmo en la guía mágica del Camino de Santiago, que tengo publicada con Luciérnaga Planeta, que ha salido ahora en Italia, afortunadamente, estamos contentos y felices, nace en los años 70 de la literatura heterodoxa, del que para mí es un maestro y un faro en la investigación y en la divulgación, Juan García Atienza. Sí, Juan García Atienza, con sus guías de la España mágica en los años 70 y 80, sus guías del Camino de Santiago, recupera una visión fascinante del camino. Empieza a recordarnos el papel que juegan órdenes caballerescas como la de los templarios. La vinculación del juego de la oca con el Camino de Santiago la descubre Juan García Atienza. Canche Dragó y su libro Gárgoris y Ávidis, otra España mágica, también promulga esa visión mágica heterodoxa de gremios de constructores, de templarios, de reliquias, de lugares de poder para antiguas culturas. El camino no es un camino cristiano, el camino recorre caminos neolíticos, íberos, calzadas romanas, recorre muchas. Y todo eso se recupera en los 70. Luego hay un punto de inflexión, los años 80, y dos personajes. Elías Baliñas, sacerdote ocebreiro. El cura de Ocebreiro. De la manga se saca un símbolo que hoy es universal, las flechas amarillas. Muy bueno. Muy poca gente sabe de dónde vienen las flechas amarillas. ¿Eso quién lo inventó? ¿Fraga? No, ¿verdad? No. Bueno, Fraga inventó lo de Spain is different, y así nos hemos quedado. No, Elías Baliñas era sacerdote de Ocebreiro, pertenecía a diferentes asociaciones y comienzan los primeros estudios de las rutas. Hoy seguimos unas flechas amarillas que nos llevan por la historia, por la arquitectura, por el arte. Seguimos otras flechas que son mensajes para el alma, para el corazón, para lo mágico, misterioso, pero vamos por un camino. Antes no había camino. Había 25 kilómetros a la derecha, 25 kilómetros a la izquierda por la senda que hoy recorremos. Y eso se olvida y se desconoce. Y Elías, junto con más personas, empieza a hacer un itinerario. ¿Por dónde entraban los peregrinos? Pues el primer camino es el camino que hoy llaman el Camino de Aragón. Entraba por Somport, el Sumum Porto romano, llegaba hasta Jaca. La catedral de Jaca se construye a la par que la catedral de Santiago como inicio final. En el siglo XII surge el Camino de Roncesvalles, San Pie de Port, coincidiendo con la publicación del Codex Calistinus. Elías y más gente empieza a recuperar todo ese tipo de información, itinerarios, lugares. Y de la noche a la mañana
se decide vertebrar, señalizar el camino que va desde Ocebreiro hasta Compostela. Hay mucha leyenda. ¿Por qué una pintura amarilla? ¿Por qué? Bueno, yo tengo mucha amistad con su sobrino, que está allí en Ocebreiro, con José Luis, y fue tan sencillo como que la pintura amarilla se veía cuando había nieve y se veía mejor por la noche. Y se dedicaron a pintar flechas amarillas desde Ocebreiro hasta Compostela. Hoy es un símbolo universal, reconocido por todo el mundo. Lo creó un humilde sacerdote que tiene su tumba en la iglesia de Santa María, en esa ermita donde hubo un milagro con perdón de la hostia, que es el milagro de Ocebreiro, producido por una sagrada forma. Y luego hay otro punto, que es la visita de Juan Pablo II a España. A partir de ahí... Bueno, 82 creo que fue, ¿no? En el 82. Lo que hay es un despertar cultural, no solamente religioso, sino cultural del camino. En 1986 se declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el año 89, en el año 90, 91 empieza a recibir premios, recibe el título de Calle Mayor de Europa. Fue la primera autovía cultural. Hay una inscripción cuando llegas a Compostela, antes de llegar al casco antiguo, que yo enseño a todos los peregrinos cuando vamos en grupo, que es: Europa se construyó caminando a Compostela. Y es verdad, vinieron desde todas partes del mundo, todas las grandes ciudades que hay en el camino nacieron por gremios de tejedores, de herreros, de constructores. Se llama francés porque fue vertebrado por francos. Hasta tal punto, en los años 80 y 90, se le concede el premio Príncipe de Asturias a la Concordia por los valores. Bueno, el boom es en los años 90, cuando cerca de 9 millones, eso lo viviste tú bien, Paco. No te quiero llamar mayor, pero lo viviste tú bien en los 90. Sí, mi primer camino fue en el año 94. ¿No? 9 millones de personas. Todavía. Y el boom vino en el 99, en el Jacobeo del 99. Ese 9 fue millones. Las cifras son espectaculares. 9 millones de personas recorriendo ese camino que va por el paralelo 42, siempre rumbo allí donde muere el sol, ¿no? En ese viaje que ya hacía el hombre neolítico, el de la tribu, que diría mi buen amigo Arzuaga. Un besito para ellos que estarán viéndolo, Lourdes de Arzuaga. La tribu siempre iba allí donde moría el sol en busca de cobijo, alimento, conocimiento. A mí me gusta mucho, por lo que confirma esto que tú decías, que Europa se hizo peregrinando a Compostela, como decía Goethe, y sobre todo muchas de nuestras ciudades de ese norte nacieron al son del camino, al hilo del camino. Ver todavía esos caminos de sirga, esas calles de sirga orientadas de este a oeste, que te delata que es que por ahí pasaba el camino real. Luego estoy pensando, quizás la más obvia sea Puente de la Reina, que la calle principal es de este a oeste y termina en ese maravilloso puente, pero es que Logroño, la Rúa Vieja de Logroño, no es más que el camino de Sirga, el camino que entraba por el puente del Ebro y seguía en dirección hacia el oeste. O sea, que es que vas caminando por allí y te das cuenta, Estella, que esos pueblos se hicieron poniendo casas al lado del camino. Y la calle principal antigua, ahora ya la ciudad ha crecido, te indica la dirección este-oeste claramente. Y Ponferrada, ese puente, Ponferrada, igual, ese puente de hierro. Todos los pequeños pueblos que atravesamos cuando recorremos el camino y las grandes ciudades nacieron por y para el camino. Y sus calles mayores, las que recorremos, eran los ejes. Fíjate, en Sangüesa es espectacular. Sangüesa, entras por el ramal aragonés, todas las iglesias, pasa como aquí en Zamora, en mi ciudad adoptiva, todas las iglesias dan a la calle mayor. A la calle. Esa calle mayor, la rúa de los peregrinos que se suelen... Que termina en el puente, además, siempre. Exacto, pues todas las iglesias dan a esa rúa mayor. Y las ciudades, los pequeños pueblos se vertebraron en torno a esa rúa, con las iglesias. Ahí se instalaron... El Camino de Santiago es un viaje en el tiempo. Yo invito a viajar con la imaginación, a convertirnos en un peregrino del siglo XII, del siglo XIII, con un puntito de aventurero, de romántico, de truán, y redescubrir cómo era ese mundo medieval en el que la gente no sabía leer ni escribir, que recorría las calles y se dividía en diferentes gremios, que tenía un mensaje cincelado en la fría piedra, en las arquivoltas, en los pórticos, en las ubicaciones de los templos, porque, por ejemplo, ¿cómo saber si una iglesia era para peregrinos o no? Hoy tenemos indicadores, ¿no? Paneles. Bueno, pues
una de las cosas que explicamos, una de las muchas cosas que contamos de curiosidades es que todas estaban marcados con la orientación este-oeste, pero además tenían el llamado taqueado jaqués. El taqueado jaqués, sí. En el exterior. Sí. Entonces, el peregrino del siglo XII-XIII sabía que esa era una iglesia donde se podía quedar a dormir porque tenía ese taqueado jaqués. O como, por ejemplo, el botafumeiro, ese ritual sagrado que todos vivimos con emoción, con el corazón en un puño en la catedral, no servía más que para tapar los malos olores de los peregrinos. Imagínate cómo le dieron aquellas iglesias en el siglo XII. Era tremendo. Bueno, contamos muchas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es el camino del siglo XXI? Yo creo que es la oportunidad, y esto es fundamental. Y entramos, si quieres, en preguntas, porque tú ahora tienes un directo en tu cuenta. Sí, no, y sobre todo, bueno, sí, te voy a hacer una... Sí. Mira, caminar, tengas fe o no tengas fe, lo hagas por una motivación religiosa o no, es algo que te reconecta con algo que tenemos olvidado en pleno siglo XXI, Paco. Hablaba antes de Arzuaga, para mí un maestro, además de amigo. Mira, el hombre siempre ha caminado, desde que tiene uso de conciencia. Ha caminado siguiendo el sol en busca de cobijo, de alimento, de pareja, de conocimiento. Caminar es un ejercicio que nos reconecta con lo que siempre hemos sido y que hemos olvidado. En pleno siglo XXI vivimos con un vértigo, a una velocidad que se nos olvida que somos seres humanos. Esa es una de las claves del Camino de Santiago, sobre todo cuando haces el peregrinaje de largo recorrido, que son 40 días. Te reconectas contigo, con algo interior, con algo atávico que tenemos dormido. Y en el momento que reconectas con eso, con nuestra parte más humana, no hace falta ni que sea religiosa ni espiritual. No, en absoluto, no. Con nuestra parte más humana. Es una experiencia humanista. Y en el momento que reconectas con eso, el viaje se convierte en iniciático y mágico. Iniciático y mágico porque supera todo lo que hayas podido imaginar sobre el viaje, y mágico porque empiezan a suceder una serie de casualidades que te hacen descubrir una experiencia única que para mí fue transformadora hace 15 años. A mí me hizo mejor persona, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Cada vez que voy, ya he hecho 9 caminos, soy hospitalero, aprendo más sobre mí, aprendo más sobre los demás y sobre todo lleva implícito algo que los viajeros, hay mucha gente viajera ahora mismo viéndonos, pero mira, te enseña a ser, y en estos tiempos que estamos viviendo es importante, creo, a mí me enseñó eso, te enseña a escuchar, a observar, a tomar conciencia de cosas en las que antes no reparabas y te daban igual. Aprendes el valor de un abrazo, una sonrisa, una mirada. Una fuente de agua fría. Una sombra. Una sombra. Unos huevos fritos con chorizo por la noche. Y es el mejor de los manjares, si no quieres más. Aprendes un montón de cosas, no solamente mágicas, espirituales, trascendentes, sino que aprendes incluso a descubrir que vivimos en un país fascinante, Paco, fascinante, que ha sido meta para todas las grandes culturas desde la antigüedad. Aquí venían griegos, venían romanos, venían fenicios. Los fenicios primero. Sí, venían todos. Es más, que tenemos un país que fue cuna de una de las primeras grandes civilizaciones del pasado, Tartesos, que ahora cobra realidad. Oye, Fran, a ver, ¿hay alguna pregunta? Lo que pasa es que yo no las veo. No sé si tú estás viendo las preguntas. No, a mí me parece. Me concentro en mirarte a ti porque tampoco... Ya, a ver, mira, hay 2 preguntas que tengo por ahí controladas y pues se nos va agotando el tiempo. Una es, ¿cuándo crees que se podrá volver al Camino de Santiago? Dependemos de que abran, de las normativas del Gobierno de Sanidad. Yo te puedo decir que estoy en contacto con la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y con la Federación de Asociaciones del Camino de Santiago. Y están trabajando desde hace más de 2 meses, primero para prevenir antes de que entrara la cuarentena en unos casos y ahora para trabajar en los diferentes tipos de albergue. Hay albergues que son privados, hay albergues que son municipales, hay albergues que son de donativo y religioso
y todos ellos, bueno, esta mañana hablaba con varios responsables, llevo en contacto con ellos desde hace 3 semanas, sí, 3 semanas, y están trabajando. ¿Cuándo? El camino se abrirá cuando empiecen a recorrerlo los peregrinos, porque el camino es de los peregrinos. A nivel legal, cuando el gobierno, Ministerio de Sanidad, de las pautas a seguir. Yo creo que en junio, Paco, ojalá estemos caminando. Y ojalá, te lo digo porque que estén todos atentos a la página web del paisviajes.com, porque en el momento que den la apertura viajaremos al camino. Anunciaremos ahí enseguida tu viaje. Recorreremos Yo creo si no junio, en julio seguro. Oye, y otra pregunta ya para terminar, de todos los caminos, porque claro, hablamos el Camino de Santiago en singular y en plural, hay muchos caminos. Hay tantos como tú quieras hacer. El Camino de Santiago empieza a la puerta de tu casa. Pero de los oficiales, alguien pregunta cuál es tu camino favorito. Bueno, yo soy muy purista, estoy aprendiendo a ser más pacificador. Entiendo que Camino de Santiago solamente hay uno, y es el Camino francés, con 2 entradas, la Navarra y la Aragonesa. Y si me apuras, solamente hay 1 o 2, el que fuera Camino del Norte o el Camino Aragonés. El que empieza en Somport, a 1500 metros de altura en los Pirineos, baja hasta Jaca, de Jaca llega a Puente la Reina, ahí se une con el que viene de Somport, Roncesvalles. De Somport, Arres, Sangüesa, Podríamos añadir el Camino Primitivo, que fue el primero, el que dio sello oficial, el que hizo el rey Alfonso II el Casto. Podríamos hablar del Camino del Norte. El resto de caminos para mí son caminos culturales, por los que transitaban peregrinos. La Vía de la Plata es un nombre de una vía puesto en tiempos romanos, porque era la ruta comercial entre Tartesos y los celtas. El Camino de la Lana era el camino del siglo XVI-XVII por donde recorrían los materiales textiles hacia el norte. El Camino de Madrid es el camino de los segadores de Galicia a tierras castellanas. Sí, Lo que pasa es que son caminos culturales que a lo largo del tiempo el hombre ha utilizado para realizar sus actividades y por las que circulaban peregrinos. ¿Pero es Camino de Santiago? No. ¿Por qué? O sí. Para mí el camino tiene algo que es mágico, que es la esencia de los gremios de constructores, el gótico y el románico. ¿Por qué? Porque no es arte ni es arquitectura. Los templos que nos encontramos en el Camino de Santiago estaban hechos para jugar con los sentidos, las vidrieras, el olor, el sonido, la energía de los lugares. Son máquinas de espiritualidad. En cada uno de ellos te encuentras leyendas, las que dejaron los templarios con sus vírgenes negras, esos cultos paganos. Para mí, el Camino de Aragón, el Camino Aragonés, el Camino del Grial, Somport, Jaca, esa catedral, Monasterio de San Juan de la Peña, Arres, lugar mágico, Ruesta, Undués de Lerta, Monasterio de Leire, Sangüesa, Fos de Lumbier, Tiebas, Eunate, de los Muertos y Puente la Reina. Y llegar a Compostela y luego la única ciudad que es principio y salida de un camino, a Finisterre, allí donde el sol moría todos los días y los celtas tenían su particular mundo del más allá. Pues, Fran, en el Finisterrae lo vamos a dejar, que es donde hay que dejar las cosas. Vale. En el final de la tierra, ese maravilloso lugar y faro, entre las Rías Baixas y la Costa da Morte, el destino final. Recordad que eso, que en la web del paisviajes.com, organizado por el País Viajes y Vida Travel Brand, muy pronto volverán los viajes de Fran Contreras. Os recomiendo vivamente ir con él al Camino de Santiago. No es lo mismo ver que te cuenten qué hay detrás de lo que estás viendo. Y eso solo lo sabe Fran, autor de la guía mágica del Camino de Santiago, que os recomiendo comprar como guía de iniciación, de introducción al camino. Fran, muchísimas gracias. Estoy seguro que repetiremos. El tema es interesantísimo, da para mucho y sé que tú eres un pozo de sabiduría, así que te invitaremos otro día a una de estas charlas. Gracias a ti, Paco. Paco Nadal, para mí un referente. No me voy a cansar de decírtelo, lo siento, es que soy así, para lo bueno y para lo malo. Muchas gracias, pero hoy el referente eres tú y para mí ha sido un placer hablar contigo. Gracias a ti, gracias al País Viajes, gracias a Vida Travel Brand, a Esperia en Madrid, a Esperia en Barcelona, a Mariano, a Ida, a un montón de gente que está currando y que no se la ve. Sobre todo, gracias a todos los que estáis ahí, porque habéis decidido que en esta tarde perder vuestro tiempo para escuchar a 2 viajeros hablar del Camino de Santiago y de sus historietas. Y si me dejas un spoiler, oye, que contamos más cosas del Camino de Santiago en mi casa, en la radio, en Spreaker.com, de lunes a jueves,
Las piernas no son del cuerpo, con Juan Luis Cano y todo ese equipo estamos ahí contando historias de misterios, del camino, de viajes. A ver cuándo te pasas. Pues me pasaré cuando quiera, además, hombre, por favor, con Juan Luis Cano, toda una referencia. Es que solo trabajas con los mejores. No, bueno, un abrazo a todos. Me junto con los mejores y aprendo de vosotros. Gracias, Frank, gracias a todos los que habéis estado aquí, gracias a Guide Travel Brand, gracias al País Viajes y volveremos. A la vista. Buen camino, Utrella. Buen camino.